Susi, últimamente hemos tenido, además del PNV, haciendo estudios en el país sobre el porcentaje de niñas y adolescentes embarazadas, no tan solo en la República Dominicana, sino es que es un informe que se realiza a nivel mundial. Ahora bien, el gran problema es que estamos viviendo esa realidad en nuestro patio y seguimos teniendo casos sin ver ciertamente alguna actitud, y no quiero, porque sufrimos de eso, embalarme, entre comillas, contra el gobierno o criticando el gobierno, cuando también debe ser un reclamo del empoderamiento social, de lo que debe ser una educación en términos sexuales de nuestra población. Mira, pero es que eso no puede verse en función de cuestiones momentáneas. Es que eso tiene una raíz mucho más profunda. Es que eso está arraigado en la población dominicana. La posibilidad de salir a veces de alguna que otra joven de la situación en la que viven, y estoy hablando de situación de miseria extrema, el hacinamiento que se vive en nuestros barrios, son, digamos, elementos que acicalan un poquito la situación de las menores entregadas muchas veces, porque se habla de que en menores embarazadas, pero vayamos un poquito más al meollo de esa situación. Cuando tú tienes una penuria vivida por miles de ciudadanos dominicanos que viven hacinados en barrios, en callejones, a orillas de ríos, de arroyos, cuando tú tienes esa misma situación y esa niña visualiza la salida de esa situación de miseria a través de entregarse a un bandido, cual que fuera, que momentáneamente la utilizará y posteriormente esa muchacha será echada a rodar. Es decir, hay cuestiones demasiado profundas como para que pensemos en la responsabilidad gubernamental. No, hombre, en la pobreza extrema de la República Dominicana, yo creo que hay que buscar gran parte de la verdad de este problema, de dónde subyace la realidad de este problema, en el que muchas menores se están entregando, porque no siempre es solamente el adulto que va a seducir, es también, y es una pena que eso hay que señalarlo, pero es la verdad, muchos padres que entregan, que ofrecen a adultos a sus hijas menores de edad. Pero definitivamente es un problema que hay que verlo a nivel macro. Por eso nosotros hemos querido compartir con ustedes un reportaje realizado por NCDN al respecto, precisamente contándonos la historia de una menor no identificada, pero que forma parte del número de niños, niñas y adolescentes que terminan embarazados o embarazando a la persona del sexo opuesto, realmente creando un problema agudo en términos sociales. Veamos de la mano de Melissa Morales este reportaje. A sus 16 años y con toda una vida por delante, esta adolescente quedó embarazada sin planificarlo, experimentando cambios no solo en su cuerpo, sino también en su estilo de vida. Y a pesar de que la sociedad lo encuentre alarmante, para ella y su familia es algo normal en su comunidad. Asegura que a pesar de ser menor de edad, el aborto no fue una opción, porque aparte del apoyo que recibió de su familia, no tenía intenciones de que su criatura sufriera las consecuencias de su error. No me pasó por la mente abortar porque lo que yo he hecho, el niño no tiene que pagarlo. Viene una personita al mundo que uno no la tenía y que le va a hacer feliz la vida, y se la va a cambiar. Aquí en el barrio que nosotros vivimos, para la persona es algo normal que la niña esté embarazada a esa edad. Para las personas que trabajan con este tipo de casos, el embarazo en la adolescencia puede llegar a ser traumático, debido a que las consecuencias para estas jóvenes pueden ir desde la exclusión social hasta la prostitución si no se les brinda la debida atención. El embarazo a temprana edad trae muchas consecuencias para la joven embarazada,
para la familia y todo su entorno. En muchos casos la discriminan y las expulsan de los centros educativos. En la mayoría de los casos, si estas jovencitas no son tratadas, terminan en la prostitución, terminan siendo objeto de venta en prostíbulo. Le hacen un llamado a la población y a las autoridades a que se le preste atención a este tipo de casos que cada vez es más frecuente. Según las estadísticas del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el 22% de las jóvenes dominicanas han salido embarazadas. Desde Santiago para NCDN, Melissa Morales. Ahí está. Evidente el problema, don Yuse, evidente que tenemos una situación que debemos empezar a mejorar. Lo que pasa en la República Dominicana es, como tú dices, que solamente estamos tratando algunos de los elementos que causan esta problemática. Y es un problema, como tú indicabas, multifactorial. Tenemos que atacarlo de diferentes puntos, porque está el punto educativo, el punto económico, el punto abuso. Muchas veces tú ves que hay adolescentes embarazadas. Mire, si es una menor de edad, eso está calificado como una violación sexual. Eso no está calificado como otra cosa. Entonces, ¿por qué nos sometemos a estas personas? Me dirán, bueno, en los tiempos de antes era así, porque te encuentras a quien te da ese argumento. No importa. Evidente. Es que no estamos en los tiempos de antes, no estamos en los 50, 60, 70 u 80, incluso que era muy regular. Estamos en pleno siglo XXI. Tenemos necesariamente que empezar a mitigar y a contrarrestar precisamente esos causales y buscar precisamente formas en que podamos educar y al mismo tiempo hacer valer nuestras leyes en cuanto al derecho y la protección de nuestros niños y niñas y adolescentes. Por eso, don Yuse, es que hay personas que en el caso de Profamilia, por ejemplo, estuvieron muy de acuerdo con la campaña tan agresiva que a nosotros uno que otro spot nos pareció un poquito ahí subido de tono, pero en términos generales la campaña no estuvo mala, pero hay personas que se aferraron a ese ímpetu o a esa agresividad de uno de los spots en específico para evitar que estos casos se sigan en aumento aquí en la República Dominicana. Mira, yo sigo pensando que ese spot específico, por lo menos dos, estamos de acuerdo, fueron muy mal dirigidos, y al punto que le pedimos a Profamilia que lo retirara o lo reformara. Pero bueno, ellos son libres de hacer lo que entienden, no prestaron atención al clamor de la población que le pedía el cambio. Mira, yo pienso que esa situación, si no se atienden las causas económicas, iniciando por ahí, las causas económicas de la población empobrecida de la República Dominicana, eso va a seguir ocurriendo, con mucho más profusión de lo que uno quisiera. Porque es que repito que aquí muchas de esas muchachas ven la salida de su situación en entregarse, y muchos padres también lo ven en función de eso, de entregarle a fulano, a don fulano. Quizás no se hace como antes, que se la mandaban y esas cosas, pero incluso se la sugieren. Hay ocasiones que el padre se la sugieren para sacar a la muchacha supuestamente de la pobreza. Yo pienso que hay que atacar primero esa situación de pobreza, o conjuntamente tú quieres una acción de educación masiva de la población, pero yo pienso que el gobierno central, que las autoridades tienen una responsabilidad en función de una política social en los sectores más empobrecidos para tratar de sacar a esa gente de la situación abyecta en la que se encuentra, de manera que esa gente no vea en una salida a su situación y a la situación de sus hijos, en entregar a sus hijas a aquel o al que más puede, aquel que llega cerca, aquel que llega también con las intenciones de buscar eso, porque ocurre con mucha frecuencia, que se aprovechan de la pobreza, se aprovechan de las debilidades y de las necesidades, de las carencias de mucha gente, y le prometen techo, le prometen comida, le prometen educación. Entonces yo pienso que apuntalando lo de techo, lo de alimentación a la población, es probable que empiece también a bajarse con una dosis bastante fuerte de educación y la represión obligatoria. Yo no desdeño esa represión obligatoria de las imposiciones que tenga la ley frente a violadores
de las normas establecidas. Pero es evidente que este tipo de situación lo que crea es un círculo vicioso, crea más violencia en cuanto a violencia, porque eso es un acto de violencia, una menor de edad embarazada, eso hay que calificarlo como lo que es. Hay que dejarse ya de andarse con rodeos y que nuestra cultura no permite nada. Hay que ser realistas en el caso. Pero lo que crea ese círculo vicioso de una persona en la pobreza, que se mantenga en la pobreza, que se suma aún más en la pobreza, cuando tú no le permites las vías necesarias para que se eduque, para que desarrolle su vida. ¿Y qué tenemos? Tenemos entonces hogares de madres solteras, tenemos hogares que son familias disfuncionales, porque son niños criando y cuidando de niños, y así no podemos. Yo creo que evidentemente necesitamos una reingeniería en cuanto a lo que son las políticas sociales, la educación que tiene que llegar y los sistemas represivos.